Asimismo, creíamos que también la presentación podía ser alguien importante para nosotros y en el mundo de las cofradías también más, como es Eduardo Barranga, quien nos acompaña. Quiero agradecerle, porque sabía que tenía hoy trabajo y mañana también fuera de la localidad, pero él, después de decir al principio no, a los 5 minutos me llamó y me dijo: mira, estoy encantado de poder hacer. Encantado estamos nosotros, y de la Hermandad de la Misericordia queremos agradecerte este esfuerzo que ha hecho de estar aquí con nosotros y presentar a Luis Rossetti. Les dejo con Eduardo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí motivo de orgullo y satisfacción dirigirme a este auditorio en una jornada como esta en la que los Hermanos de la Misericordia celebráis el 60 aniversario de aquella junta fundacional encabezada por el recordado Padre Arena. Y es satisfactorio además por servir como presentador de un acto muy bien traído en la programación de este aniversario, como es la conferencia titulada La Misericordia en la pintura de Murillo, a cargo del arquitecto Luis María Rossetti Fernández de Castro, funcionario de carrera de la Administración del Estado. Luis Rossetti, mi tío Luis, nació en Cádiz hace ya algunos años y se bautizó en la parroquia de San Antonio. Realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Felipe Neri, allí en el oratorio, ante la imagen de la Inmaculada Concepción, obra del inmortal Murillo, recibiría años después su primera comunión. Terminando el bachillerato en San Felipe Extramuros y el preuniversitario en el Colegio de Huérfanos de la Armada en Madrid, pudo acometer el empeño con el que había soñado desde la infancia, llegar a ser arquitecto. Era la suya, como aseguró hace unos meses en una presentación como la de hoy uno de sus hermanos, una fiel inclinación hacia el arte que le llevaría a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid para obtener en 1978, tras una dura y exigente preparación, el título de arquitecto. En el año 1979, recién obtenido su titulación académica, se incorporó a la Escuela Naval Militar para cumplir su servicio militar. Tras realizar el curso de formación básica de oficial, obtuvo el empleo de alférez de fragata. Acto seguido, cursó estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, superados los cuales fue destinado al Arsenal de la Carraca de nuestra ciudad. Cumplido su compromiso con la patria, en 1982 pasó a la situación de reserva con el empleo de alférez de navío. Su reintegración a la vida civil, sin embargo, no pondría punto final a su relación activa con la Armada, a la que continuaría prestando ininterrumpidamente servicios profesionales como arquitecto hasta adquirir la condición de funcionario de carrera. Su quehacer profesional le ha llevado a dirigir obras en diversas instalaciones y dependencias de la Armada en San Fernando, Cádiz, Huelva, Sevilla, Melilla, Ceuta, la base naval de Rota y el campo de adiestramiento de la Infantería de Marina en la Sierra del Retín en Barbate, entre otros lugares. Por su interés artístico merecen particular mención los trabajos realizados en edificios catalogados como son la Iglesia Castrense de San Francisco, el cuartel de batallones de Marina de San Carlos, el Real Observatorio de la Armada de nuestra ciudad, el edificio Carlos III y el Panteón de Marinos Ilustres en la misma población militar, así como en el Arsenal de la Carraca, la sevillana Torre del Oro y finalmente la Comandancia Naval de Sevilla, que fue pabellón de la Armada en la Feria Iberoamericana de 1929. Objeto de su actividad privada han sido numerosos proyectos, entre los que destacan los realizados al servicio del Instituto de la Salle, los colegios de Cádiz, Jerez y San Fernando, y en particular la restauración en nuestra ciudad de la capilla de Nuestra Señora de la Estrella, desde donde cada domingo de Ramos abrimos una nueva Semana Santa. Luis Rossetti es además un hombre de fe profunda, miembro de la Escuela de Cursillos de Cristiandad, rector de cursillos durante 15 años, entre el 83 y el 98, y presidente diocesano de este movimiento en la diócesis de Cádiz y Ceuta entre el año 1986 y 1990. Gaditano de cuna, es también isleño de corazón, feligrés de la parroquia de San José Artesano de nuestra ciudad, miembro del coro parroquial de la misma y catequista de cursillos prematrimoniales desde el año 2004 hasta la actualidad. Además, y como el acto es organizado por una hermandad, no quisiera tampoco dejar a un lado su compromiso cofrade, perteneciendo como hermano a las Gaditanas del Cristo de la Piedad y la de Nuestra Señora del Carmen, unida también a la de la Misericordia, que hoy nos reúne en su aspecto carmelitano, y en nuestra ciudad a la de la Sagrada Resurrección, en la que viste el hábito nazareno cada domingo de resurrección. Hombre entrañablemente familiar donde los haya, Luis está casado desde el año 1980 con María Orte Maturana y es padre de 2 hijos, Sandra, fallecida, y mi primo Diego. Una vez planteado parte de sus proyectos y méritos profesionales y personales, querría destacar, antes de comenzar esta lección magistral, la incalculable capacidad didáctica que en todos los aspectos relacionados con el arte y la arquitectura mi tío Luis ha tenido con todos sus sobrinos, entre los que me encuentro. De su mano aprendí las primeras lecciones sobre nuestra Semana Santa, a conocer la simbología de los aspectos más destacables de nuestras hermandades y a eliminar las fronteras a la hora de conocer todo aquello que materializa el sentimiento cofrade
siempre ahondando en unas profundas raíces cristianas. Es por ello que deseo que disfrutemos hoy de esta lección sobre el genial pintor sevillano a través de la palabra de otro artista que, uniendo sus conocimientos profesionales con su profunda convicción cristiana, nos haga captar el mensaje de la misericordia de Dios que plasmara Murillo en sus obras. Pues don Antonio Moreno Olmedo, hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia, Micro, por favor. María Santísima de Micro. la Caridad, Junta de Gobierno, mi sobrino Eduardo, querido, amigo José Miguel, que me ha metido en este lío, hermanos todos en Cristo y en María Santísima. Agradezco la invitación que me habéis realizado para hablaros de este tema que, bueno, pues es un tema que a mí me apasiona, tanto la parte artística como la parte de transmisión de la fe que tenemos a través del arte, ¿no? Es un tema que hemos tenido de actualidad durante el año anterior, con motivo del año jubilar de la misericordia que nuestro Papa promulgó en el ámbito de la catolicidad, pero que es de actualidad permanente en vuestra hermandad, ya que dais culto a la vocación de Cristo como nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Muchas gracias, Eduardo, porque bueno, pues, que has querido estar aquí con nosotros, apartando tus deberes, tus cosas. Estoy recordando la frase de tu padre: entre familia no se dan las gracias. Pero bueno, a mi hermano hoy no le hice caso, y muchas gracias por este detalle que has tenido. Yo no pretendo que este rato sea una conferencia académica, ya que no me considero una persona que esté a la altura de aquellas que exponen su investigación, exponen docentemente la figura de Murillo y su pintura. Más quisiera que esto fuera pues, orientado hacia qué nos dice a nosotros como cristianos aquello que parece extraño que desde hace 300 años que se pintó, más de 300 años, y hoy en día puede ser una catequesis de lo que dejó Murillo en un momento determinado para hombres del siglo XXI. Pero esto es reflejo de dos cosas, y es que la palabra de Dios es para todos y es para siempre, y que la transmisión a través del arte siempre le llega al hombre, es una expresión de su sentimiento. A Murillo lo podemos estudiar desde numerosos prismas. Nos podemos dedicar solo a su pintura conventual, que la tuvo. Nos podemos dedicar a la pintura religiosa, también más extensa, fuera de los conventos, o incluso a la pintura profana, que también la tiene. Podemos analizar desde el punto de vista solamente de las concepciones, de toda la serie que tiene. Podemos analizar las series de cuadros, que tiene varias series, retratos, o los niños están presentes en su pintura, ¿no? Pero hoy vamos a intentar centrarnos en un repaso a la misericordia, cómo entendió Murillo la misericordia y cómo lo expresó en su obra. Se trata pues entonces de hacer una reflexión de una serie de pinturas que en el arte se han recogido como las obras de misericordia y que se encuentran en la iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. Vamos a empezar de todas formas con unas notas biográficas del pintor, porque nos van a servir para situarlo tanto en el tiempo como en el lugar, y así poder comprender cómo llega en el momento a pintar las pinturas del Hospital de la Santa Caridad. De la derecha. El tercero, el del medio. Bueno, entonces como todos sabemos, Murillo nació en Sevilla. Nació en Sevilla, en el barrio, Collación de San Pablo,
cerca de donde actualmente pues, hay una calle que lleva su nombre, su apellido, calle Murillo, y que en su día pues, se llamó calle de las Tiendas. Aquí vemos un grabado del siglo XVII, de lo que era Sevilla. Se ve muy bien el castillo de San Jorge, el castillo de la Inquisición. Esto sería Triana. Aquí se ve el puente que unía con el Arenal, y al otro lado del puente, hoy en día sería el puente de Triana. Al otro lado del puente, pues entraríamos por la calle Reyes Católicos, más o menos en esta zona, tendríamos en la actual iglesia de la Magdalena, pues sería la collación del convento de San Pablo, que existía entonces en su lugar. Nace justamente en un sitio entre dos grandes conventos que estaban cerca. El convento de la Merced Calzada, hoy Museo de Sevilla, y el convento desaparecido de San Francisco, hoy Plaza Nueva, donde se encuentra el ayuntamiento de la ciudad. La collación de San Pablo recogía lo que era la parroquia de la Magdalena, también desaparecida, en lo que es hoy Plaza de la Magdalena, y el convento dominico de San Pablo, que desapareció también como tal y hoy es la iglesia de la Magdalena. Como vemos, en su lugar de nacimiento, en lugar de los primeros años de Murillo, pues está rodeado de órdenes religiosas que luego pues, van a tener bastante influencia en su vida. Corría el año de 1617 o 1618, porque ahora hace 400 años estamos empezando a celebrar el centenario, el cuarto centenario, ya que el único dato que tenemos es el de su partida de nacimiento. Y mira por dónde fueron a bautizarlo, su partida de bautismo, perdón. Y fueron a bautizarlo el día 1 de enero de 1618. Si nació y lo bautizaron el mismo día, no Murillo nació el 18, si no, pues nació el 17. Pero es el dato que tenemos, no hay otro dato que nos pueda decir exactamente el día en que nació. Fue el siglo XVII sevillano, un siglo que no fue precisamente un siglo de oro. El siglo de oro de Sevilla es el anterior. Es un siglo donde se empezó a ver la decadencia de la ciudad. Una que perdía población mientras avanzaban los años del siglo, sufrió una crisis económica importante y encima, en 1648, a mitad del siglo, pues sufre una gran epidemia de peste que diezma a la población. Su padre, Gaspar Esteban, era Esteban de apellido, era un barbero, cirujano, entonces las dos profesiones pues, se mezclaban, ¿no? Era un hombre al parecer ahorrador, ¿no? Y permitía que su familia pues, viviese de forma desahogada, ¿no? Se permitía incluso tener algún esclavo, ¿no? Lo cual bueno, pues, solamente estaba reservado a familias que eran bastante más pudientes. Bartolomé fue el último de los 14 hijos que tuvo y bueno, pues recibe el nombre que repite de algún hermano anterior, quizás ya fallecido, y es conocido por todos por el apellido de su abuela materna, Murillo, ¿no? Puesto que el padre se llamaba Esteban y la madre se llamaba Pérez Murillo. Pero adoptó desde joven, igual que hacían muchos miembros de la familia, adoptó el apellido de Murillo, que le fue acompañando para toda la eternidad. Todos procedían en esta familia del estado llano y no había hidalguía. Murillo se queda huérfano a los 9 años de padre y de madre. Y ya dijimos que era el número 14 de los hermanos. Llegó a los 30 años de matrimonio de sus padres. Y entonces forma familia bajo la tutoría de un cuñado suyo, ¿no? Cuñado casado con una de las hermanas mayores. Él siente, como muchos de los jóvenes de su edad, la llamada tierra firme. Un sobrino suyo, que más o menos tendría su edad, puesto que las dos generaciones se estaban ya mezclando, hizo el viaje a América y, como hacía mucha gente joven de la época, para buscar nuevos rumbos, y quizás él sintió también el ir a América. Su sobrino,
hizo carrera eclesiástica y llegó a ser incluso deán en la Catedral de Quito, y otros miembros de su familia también se prestaron a esta aventura. Es posible que no llegara a zarpar, pero sí está en documentos en un rol de barcos que iban a América. No se tiene constancia de que él estuviera allí. Además, tampoco parece que por los tiempos hubiera permanecido mucho tiempo en América, porque enseguida lo vemos de nuevo en Sevilla. Y lo vemos ya preparándose como pintor en el estudio del maestro Juan del Castillo, que también era pariente suyo. Tanto es así que Juan del Castillo, como pintor, muchas veces en las enciclopedias aparece como pariente de Murillo y no como pintor que era. Él estuvo hasta los 20 años con Juan del Castillo, porque se traslada a Cádiz el pintor. Juan del Castillo se traslada a Cádiz a seguir su actividad profesional, y él deja de pertenecer al estudio donde se formaba como pintor. Pero en ese estudio sí puede tener un conocimiento de los pintores de la generación anterior, sevillanos, como Zurbarán, como Ruelas de la escuela sevillana, como Alonso Cano, que eran mayores que él. Ya Diego Velázquez estaba en Madrid, que también era de la generación anterior, y bueno, pues puede haber tenido esa relación que puede influir después en su obra. Los primeros cuadros pues están relacionados pues con lo que os decía, con el ambiente que le rodeaba, y lo que le rodeaba era el convento de dominicos de San Pablo. Por eso están relacionados con los dominicos. Ahí vemos estos dos cuadros de los primeros años, donde se ve perfectamente, lo podemos observar en este cuadro de aquí. En este cuadro de aquí vemos cómo estos ropajes son bastante rectos, esa falta de movimiento. Vemos ya este rompimiento de gloria, que va a evolucionar muchísimo después a lo largo de los años. Sí vemos ya incorporado toda la Legión de Ángeles, que también van a acompañar mucho en su pintura. Vemos las figuras muy eráticas, un tratamiento de paños también muy recto, muy de dibujo y poco de pintura. A los cuadros pues le falta también atmósfera. Vemos que son pinturas, por lo tanto, de los primeros años de inicios. Él, para ayudarse, pues hacía lo que muchos pintores de su entorno, jóvenes, que se dedicaban a pintar comprando lienzos muy grandes y partiéndolos en pedazos para cargazón de Indias, o sea, para los mercaderes de Indias, y los vendías en la calle Feria, y les llevaban, por tanto, pinturas de feria a este tipo de cuadros. Eran normalmente cuadros que se demandaban mucho en América, sobre todo de asuntos religiosos. Bueno, pues parece que con una venta de una serie de cuadros de este tipo, pues él puede conseguir un dinerito y puede hacer un viaje a Madrid. Cierto es que si los pintores no salen de su entorno, pues no ven más allá de lo que les rodea. Es importante para la formación de ellos, pues, buscar horizontes de otras escuelas, de otras gentes, y por supuesto, para ser un gran pintor parece que había que ir a Italia, o por lo menos conocer de cerca la pintura italiana y la pintura flamenca. Parece, aunque no está documentado, que pudo ir a Madrid y tener esos ahorrillos que había logrado vendiendo cuadros. Allí estaba bien asentado ya su pariente, su paisano, Diego Velázquez, con los parientes, su paisano Diego Velázquez, era 18 años mayor que él, y ya había hecho en la corte pinturas de importancia. Como digo, no existe constancia documental de este viaje, pero parece que pudo hacerlo y que pudo conocer entonces las colecciones reales de la mano del propio Velázquez, por lo cual se acercó a la pintura que se estaba haciendo tanto en Italia como en Flandes. Quizás incluso el propio Velázquez, dicen los historiadores, que pudo ofrecerle un viaje a Italia que no se debió de hacer, patrocinado por el propio pintor de la corte. De vuelta a ese posible viaje no documentado, parece que viene el primer encargo serio, que viene de otra mano de una orden, de los franciscanos. En la Casa Grande, desaparecida, en lo que decíamos antes que era el convento de San Francisco, hoy Plaza Nueva, pues los franciscanos quisieron una serie de cuadros para el claustro chico.
allí le hacen el encargo y él pinta hasta 11 cuadros a sus 27 años de edad. Como vemos también, las composiciones de estos cuadros pues son también muy primitivas. Ahí vemos la levitación de este santo y la levitación de San Hilary, que bueno, pues prácticamente hay una sensación extraña de lo que está pasando con estos pies en el suelo. Las composiciones son también muy eráticas, no hay una composición barroca clara, como entenderíamos después del barroco, estos fondos oscuros, también, bueno, y aquí unas arquitecturas y unos fondos incipientes, pero también con falta de atmósfera. Las pinturas para el claustro chico de San Francisco pues fueron 11 cuadros en total, y toda esta colección pues fue robada por el mariscal Soult después de la invasión de los franceses a principios del siglo XIX. Algunos volvieron a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid por convenios que se tuvieron entre gobiernos, otros se repartieron por el mundo, y quizás, bueno, pues este expolio que hizo de 999 obras de arte el mariscal Soult en Sevilla, pues hizo que también la pintura de Murillo llegase a todas partes del mundo, y hoy día está repartida por todos los museos y por gran parte de naciones del mundo. Uno de ellos nos quedamos de esta serie, que es el San Francisco Solano, este de aquí. Ahí lo tenemos, que dice que está en el Alcázar de Sevilla. Bueno, fue una circunstancia curiosa, el cuadro no formaba parte del conjunto del resto de los cuadros, y cuando robaron todos los cuadros del claustro, pues consideraron que no era de la serie, que no era de Murillo, y lo dejaron en su sitio. A estos 27 años, pues llega el matrimonio también para Murillo, que se casa con una mujer que es procedente de Pilas, del pueblo de Pilas. Parece que allí la mujer en Pilas tenía una serie de propiedades, con lo cual, bueno, pues Murillo vivió una vida, bueno, pues desahogada económicamente, y le produjo una serie de rentas, con la cual, pues no. También pinta para el convento de la Merced, el otro convento que tenía cerca de la casa donde nació, hoy es el Museo de Sevilla. Pues pinta esta obra de Egipto. Fijaros también en bueno, la postura del mulo, ¿no? La mula, pues esa pierna, bueno, se ve que es una pintura de los inicios. Hoy este cuadro pues se encuentra en Génova. También pues formó parte de la rapiña del mariscal. Murillo tiene en su vida muchos cambios de localidad dentro de Sevilla, muchos cambios de domicilio. Y es curioso porque eso es importante para su vida, porque le va granjeando nuevas amistades. Y esas amistades van a influir también en nuevos encargos, ¿no? Primero, pues pasa a la feligresía de San Isidoro, donde va a bautizar una serie de hijos. El padrino de uno de ellos, José Esteban, es un hombre ya importante en la Sevilla del siglo XVII, es don Miguel de Mañara, que con el tiempo pues, va a hacerle el encargo importante del Hospital de la Santa Caridad. En esta época, justamente, cuando la ciudad va a vivir la espantosa epidemia de peste, donde a los 5 días de declararse la epidemia se había cobrado ya 500 víctimas diarias. No sabemos si la casa del pintor fue respetada, sí parece que su persona lo fue, por supuesto, la de su mujer, que viene posteriormente, y algunos de sus hijos también, porque constan en los padrones posteriores. Pero la población en Sevilla se diezmó, muriendo hasta 60.000 personas, y que era como un 46% de sus habitantes. Entre ellas, en esta epidemia, pues perdimos al famoso escultor Martínez Montañés. Pues estos movimientos que os decía de casa, parece que le reportan esos nuevos encargos por el contacto con otras gentes. Y ahora pues vive cerca del Palacio Arzobispal. Empieza a conocerse bien su pintura y recibe el primer encargo para la catedral, que es este cuadro de San Antonio. Y lo traigo porque en este cuadro ya se ve que hay un salto. Yo le he puesto ahí la década de los 50 en la madurez, porque se encuentra ya a distancia de lo que veíamos anteriormente. Ahí vemos, en la visión de San Antonio, que existe una atmósfera. Hay primero un rompimiento de gloria en la parte superior, donde hay una luz determinada, que yo llamaría una luz celestial, mientras que aquí, a través de las arquitecturas de fondo, hay una luz terrenal.
tiene doble tratamiento de la luz. Por supuesto, el santo, San Antonio, queda iluminado por la parte de arriba. Pero este ya es una composición de roca. Aquí ya vemos una diagonal principal, donde desde los pies del santo nos está llevando, a través de su cuerpo, las manos, nos está llevando hacia la figura del niño Dios. Incluso este ángel de aquí está ayudando a que la composición se vea como desde el niño Dios nos traslada la vista hacia el santo, indicando el camino de la vista al Cristo. Otro dato importante de este cuadro es la incorporación de las naturalezas a sus cuadros. Aquí vemos un juego de azucenas sobre un jarrón, que bueno, se dice de muchos pintores, ¿no?, que se han visto pájaros picar encima de estas flores. Bueno, lo dicen también de este cuadro. Y también, pues, la típica mesa de San Antonio, pues son apreces de la vida diaria que se incorporan también al santo, al cuadro. Este lienzo, pues, es el que va a elevar a Murillo a la categoría de pintor importante en Sevilla. Tanto es así que a partir de este lienzo, pues le llaman el Apeles sevillano. Nosotros sabemos Apeles fue el pintor de Alejandro Magno y de su padre Filipo de Macedonia, que no existe obra de él, pero bueno, pues tenemos referencias escritas, ¿no? Pues como pintor de la antigüedad, el Apeles sevillano. Quiere decir que ya es un personaje importante dentro de Sevilla. Además, la catedral le encarga otros cuadros de San Isidoro, San Leandro, la Natividad, hoy en el Louvre, y de nuevo, pues en esta época, hacia 1650, pues como lo mismo que nacen, fallecen los hijos, en esa época, llegó a tener 10 hijos, pues Miguel de Mañara le apadrina otro hijo. Parece que va viendo unos contactos importantes con el personaje. Por contar un par de anécdotas de este cuadro, porque es un cuadro curioso, este cuadro está situado en la Catedral de Sevilla, en el Batisterio. Es justamente el lienzo de pared de la izquierda, es el que da a la parroquia del Sagrario. Aquí se ve, aquí está la pila bautismal del cielo, lo vemos ahí. Bueno, es un cuadro que fue importante también, es curioso, porque bueno, parece que debió de ser aquí un motivo del bautismo, ¿no? Y sin embargo, pues no, el bautismo también de Murillo, lo tenemos arriba, el bautismo de Jesús. El retablo pertenece a una persona que va a trabajar después también con él, que es Simón de Pineda, un ensamblador, y es el que hace todo el retablo, que no es un barco, de todo el conjunto. Decía que dos anécdotas. Es quizás el cuadro mayor que pintó Murillo. Tiene 5,5 metros por 3,30. Tras la retirada de los franceses, que no se lo pudieron llevar por su tamaño, pues el duque de Wellington, que había estado con las tropas españolas, pues quiso comprarlo, ofreciendo por él lo que costaba cubrir el cuadro de onzas de oro. Según algunos cálculos, serían unas 17.500 libras esterlinas de entonces. Pero el Cabildo Federal declinó la oferta, por lo cual, pues, Inglaterra se guardó su oro y nosotros nos quedamos con el cuadro. Y la otra anécdota de este cuadro es que sufrió un atentado importante hacia 1874, cuando una mañana al entrar en la catedral descubren que alguien durante la noche había rajado la tela, robando justamente la figura del santo. Sí se ve muy bien, pero hay una sombrita blanca, ¿no?, que parece que era un cuadro. Ese fue el objeto del agujero, el boquete que hizo el ladrón para llevarse la figura. El asunto fue tan importante que llegó a tomar cartas en el asunto el gobierno. Y meses después, se dedicaron a buscar por todo el mundo donde podía estar, se localizó 2 meses. En 2 meses se localizó, estamos en el siglo XIX, en Nueva York, cuando un comerciante de objetos artísticos pues alerta al consulado de España sobre la venta de un fragmento de un cuadro importante. El consulado de España pues pagó los $250 que el marchante pidió al fin de recuperar el trozo del cuadro y trasladarlo de nuevo a Sevilla. El cuadro fue restaurado por Martínez Cubels, el pintor de la época, e hizo un gran trabajo para recomponerlo, que bueno, pues parece a veces que no se nota dónde estuvo la maldad.
La pintura que dejó Murillo para la catedral, la más importante es esta, y la quería traer a colación como la primera pintura que salta. Por comentar alguna pintura también sobre las Inmaculadas y no dejarla para atrás, pues quizás sea el tema más conocido del pintor, pues traigo la colosal. Él la pinta también para el claustro de San Francisco. Es una pintura muy barroca, ya la vemos. Aquí se ve bueno, pues el temporal que debió de haber, ¿no? En este momento, como el cabello de la Virgen toma una dirección hacia allá, como el manto toma la dirección de la diagonal contraria, como marca también la diagonal esta a base de los personajes, de los ángeles de siempre, los atributos apocalípticos de la Purísima, como la luna a los pies y los fondos dorados revestida de sol, como dice el Apocalipsis. Él es, yo creo que el primero que pinta la Inmaculada, según la indumentaria de la visión de Santa Beatriz de Silva, la fundadora de las franciscanas concepcionistas, ¿no? Con el manto azul y la túnica blanca. Esta, que llaman la colosal, por su tamaño, porque es un tamaño también importante, son casi 5 metros por 3, se pintó para ser situada en una zona muy alta, encima de un arco. Por eso puede parecer que mirándolo de frente puede estar desproporcionada, pero había que ver de dónde se iba a pintar, ¿no? Tampoco pudo ser trasladado por los franceses y entonces pues se quedó en el Museo de Sevilla, donde está desde la desamortización de Mendizábal, que acabó con el convento de San Francisco. Bueno, Murillo era un hombre piadoso, pertenecía a varias cofradías, entre ellas la cofradía del Rosario, entre los dominicos del convento de San Pablo, por haber nacido y vivido durante mucho tiempo en esa congregación. Además era terciario franciscano, hemos visto su unión también a la orden franciscana, y era también hermano, fue después de la Santa Caridad, hacia 1665, y con frecuencia acompañaba a los hermanos en sus actos y reuniones caritativas que tenía, acompañando a moribundos y repartiendo pan a los necesitados. Se conoce incluso que un hijo de una esclava que estaba a su servicio pues cometió un hecho para ir a prisión, y en su mano estuvo el poder venderlo o extrañarlo de Sevilla, pero prefirió darle carta de libertad y vivió radicado de Sevilla durante unos días y pudo volver libre de nuevo a la ciudad a tener compasión y misericordia del hijo de su esclava. Como vemos ahí, bueno, pues la Virgen del Rosario, devoción dominica. En esta época, los niños, entonces en esa época los tenían en su propia casa. También los niños de la propia Sevilla los retrata continuamente y los incorpora a sus cuadros, siendo tema de niños fundamental en toda su pintura. A partir de estos cuadros, bueno, cuadros profanos, cuadros religiosos, oratorios y salones, pues le abren sus puertas porque ya empieza a consagrarse como gran pintor. Parece que a final de esta década de los 50, hacia el año 58, pues se traslada de nuevo a Madrid, y este sí es un viaje que está documentado, ya está en sus años de madurez, este viaje casi le va a llevar a la plenitud. Allí, de nuevo, probablemente se reunirá con Velázquez, que fallecerá poco después, que está ya en el cenit de su carrera, ya ha pintado las Menillas, las hilanderas, y consta también que en esta época parece que visita la corte tanto Zurbarán como Alonso Cano, y por lo cual no se descarta que hubiera una reunión de pintores sevillanos allí en Sevilla, que pudieron coincidir todos, e incluso también parece, y eso sí está documentado, que en estas mismas fechas visita a la corte don Miguel de Mañara. Es posible que también se reuniera allí. Todos son hipótesis, por supuesto, pero bueno, es curioso que coincidan todos estos personajes en tiempo y lugar, ¿no? Él queda viudo hacia el año 60 y de nuevo se cambia, pasa a la colección de San Bartolomé, a la parroquia de San Bartolomé, a su feligresía. Es en una época en que él ya está en plenitud, y junto con Valtel Leal, junto con otros pintores de Sevilla, pues crea una academia que le va a llevar mucho empeño para formar a nuevos pintores, ¿no? Una academia de arte, germen de la academia actual de Santa Isabel de María de Sevilla. Herrera el Mozo,
y Valdés Leal fueron con él directores en los primeros tiempos. Él fue el primer director y durante un tiempo sigue, después con desavenencias. Su carácter no era el carácter de Valdés Leal, era un carácter mucho más rudo, mucho más fuerte, y deja el tema de la academia para dedicarse fundamentalmente a su pintura. Y es también ahora cuando conoce a don Justino de Neve. Ese es el retrato que le hace Murillo, y que está en la National Gallery a la derecha. Y a la izquierda pues tenemos el retrato que le pinta Valdés Leal al venerable siervo de Dios don Miguel de Mañara, que le encarga las pinturas para el Hospital de la Santa Caridad. De don Justino de Neve era canónigo de la catedral, y a sus costas se restaura Santa María la Blanca, para el cual le pide que pinte unos lunetos, y pinta estos dos lunetos. Son dos que volvieron a España, que pasaron con el equipaje del mariscal y a Francia, pero fueron devueltos a España, pero se quedaron en Madrid, no volvieron a Sevilla. Todas estas pinturas para Santa María la Blanca están relacionadas con la fundación del templo de Santa María Mayor de Roma, el milagro de las rosas en pleno mes de agosto, y allí en París fue donde le colocaron estos marcos, donde se puede observar pues, en el alfaz de Santa María la Blanca, de Santa María Mayor, y la planta de la basílica, que no eran originales de los lunetos que formaban parte de un arco en la arquitectura de Santa María la Blanca. Esto fue un encargo que le hizo Justino de Neve a Murillo. Pasamos un poco de largo para no extendernos mucho. La catedral de nuevo le encarga una pintura importante, que es la bóveda de la sala capitular de la catedral de Sevilla, donde pinta esos lunetos, estos 8 tondos relativos a los reyes sevillanos, San Hermenegildo, San Fernando, a Santa Justa, Santa Rufina, a los arzobispos, Leandro y Isidoro, y todos presididos por una Inmaculada. Dicen que es la Inmaculada de mejor factura de Murillo, y que es cierto que la observamos siempre en la parte alta de la bóveda de la sala capitular. Bueno, pues otra orden que tiene relación con él es la del convento de los capuchinos, que los capuchinos fundan en lo que eran las afueras, Ronda de Capuchinos, os suena a conocer Sevilla, Ronda de Capuchinos. Allí fundan lo que fue incluso una ermita paleocristiana dedicadas a las santas Justa y Rufina, y para este convento, pues que era, como todos los capuchinos, muy austero, en su iglesia pues pinta toda una serie de cuadros bastante largas. La composición del retablo sería más o menos esta, aunque no pertenece el cuadro principal. El cuadro principal está en Colonia, pero sí el tema es el mismo. Recordarán ustedes las anécdotas de la Virgen de la Servilleta, es esta Virgen pequeña donde vemos al niño que casi se está asomando al cuadro, para tener un contacto directo con la persona que entra en devoción con el cuadro, ¿no? Recordáis el tema de lo pintó en una servilleta y tal. Bueno, la leyenda de Sevilla, y de ahí ha recibido ese nombre. Llegamos al momento en que él ingresa en la Hermandad de la Santa Caridad hacia 1665, cuando él está en plenitud, y empieza la década de máxima actividad del pintor. En este momento Murillo pues ha perdido muchos hijos, ha perdido a la mujer, solamente le quedan 3 hijos, una hija que profesa en el convento de Madre de Dios, muy cercana a su casa, en la colección de San Bartolomé, y 2 hijos, uno que va a América y otro hijo que entra clérigo y llega a ser canónigo en la Catedral de Sevilla. Con lo cual vive un poco de soledad. Entonces, ante esa soledad,
Bueno, él busca refugio entre los capuchinos porque está pintando la serie, la pinta de forma contemporánea, pues, la del Hospital de la Santa Caridad, está pintando la serie de capuchinos y la del Hospital de la Santa Caridad, y encuentran un poco de ayuda y de compañía en los frailes capuchinos y con el hermano mayor de la Santa Caridad, don Miguel de Mañara, con el cual ya habíamos dicho que tenía cierta amistad porque eran compadres, ¿no? Don Miguel era más joven que él y él entró en la Santa Caridad sobre el año 62 aproximadamente, y al año aproximadamente de entrar don Miguel como hermano, pues ya es hermano mayor de la hermandad. Y él quiere revolucionar lo que es el tema del hospital centro, donde se desarrolla la vida de la hermandad. Para lo cual no solamente tiene que ser el continente, sino también el contenido, y redacta nuevas normas. Entonces la regla de la hermandad cambia. Este es un cuadro no de Murillo, es de Valdés Leal, que se conserva allí donde vemos a don Miguel que está dictando esas reglas de la hermandad. Don Miguel era un hijo de un rico comerciante de Corso, nacido en Córcega, era comerciante de Indias, ¿no? Y se trasladó a Sevilla, su padre, donde reunió una gran fortuna. Allí en Sevilla, don Miguel vio morir a sus dos hermanos mayores y perdió a su padre cuando tenía 20 años y se quedó heredero de un gran patrimonio familiar. Ese mismo año pues vivió también, en el año 48, la gran epidemia que hemos hablado de peste que asola Sevilla. Era un personaje importante, un personaje rico, incluso su juventud fue una juventud un poco que llamaremos de crápula, ¿no? Hay quien dice que la figura de don Juan Tenorio está un poco inspirada en la figura de don Miguel de Mañara, y ya se puede saber de qué cariz era su vida, ¿no? Él estaba casado con una noble de Guadix, no había tenido hijos, y además, pues, en esta época que él entra poco antes de entrar en la hermandad, pues pierde a su mujer. Él ha vivido la cercanía de la muerte de su familia, él ha vivido la cercanía de la epidemia de peste, vive la cercanía de la muerte de la mujer, y don Miguel queda profundamente impresionado por el tema de la muerte. Y entonces decide entregarse al servicio de Dios, ingresando en la hermandad, siendo nombrado hermano mayor, revolucionando la hermandad con nuevas reglas y orientando su vida desde el punto de vista espiritual. Para entender un poco su pensamiento, traemos aquí la regla 40 de la hermandad. Dice: por cuanto los pobres desvalidos suelen, cayendo enfermos, descaecer tanto que se quedan muchas veces en los rincones de las calles muertos, ordenamos que cuando cualquiera de nuestros hermanos repare en tal acaecimiento, aunque el pobre no lo pida, cuide al tal hermano de saber su achaque, y con entrañas de padre lo socorra en su aflicción, y luego busque en qué traerlo a nuestra casa, y si no lo hallare, acuérdese que debajo de aquellos trapos está Cristo pobre, su Dios y Señor, y cogiéndolo a cuesta, tráigalo a esta santa casa. Y concluye diciendo: y bienaventurado él, si tal le sucediere. Con esto podemos ver cuál era el pensamiento de don Miguel que tenía acerca de la hermandad de la Santa Caridad. La hermandad esta fue creada en el siglo XV y se asentaba en las Reales Atarazanas de Sevilla. Bueno, los que conocéis Sevilla habéis descubierto exactamente la fachada, que está ahora mismo justamente en la trasera, enfrente del hospital de la Maestranza, del hospital del teatro de la Maestranza, justamente al lado de las Atarazanas. Bueno, pues precisamente sobre el solar de las Atarazanas es donde él construye su hospital. Lo vemos muy bien porque vemos estas croquías que forman parte de los arcos. Estos serían dos pilares y los arcos intermedios que formaban las atarazanas. Allí es donde inserta la capilla de la Santa Caridad, del Hospital de la Santa Caridad, dedicada a San Jorge. San Jorge, patrono de nobles,
porque la Santa Caridad era una hermandad que reunía mucho a la nobleza sevillana. Las salas donde tenían a los enfermos, dos patios con fuentes para meter ambiente fresco en el interior, dependencias administrativas, y el ingreso a la capilla, que se hace por aquí. La capilla es de una sola nave, de caber un pequeño crucero, casi intuido, una cúpula que lo cubre, el presbiterio con no mucho fondo y la sacristía en la parte posterior. Don Miguel, para esta obra, pues busca a los mayores, los mejores artistas en Sevilla. La traza arquitectónica se debe a Pedro Sánchez Falconete, arquitecto de Sevilla, al que se le deben obras tan importantes como la parroquia del Sagrario o la restauración de Santa María la Blanca, que nos hablaba antes. Arquitectos junto a Falconete como Leonardo de Figueroa trabajaron también aquí. Leonardo de Figueroa trabaja en las grandes iglesias barrocas de Sevilla, como la Magdalena, el Salvador, los Venerables o San Luis. Ensabladores que ya hemos hablado de retablos, como Bernardo Simón de Pineda, que trabajó en el San Antonio de la Catedral, y escultores como Pedro Roldán y pintores como Valdés Leal y Murillo. Todos primeros espadas, cada uno en su arte, dejarán esta singularísima obra barroca de Sevilla en todos los órdenes. Al ingresar en el atrio, nos quedamos primero admirados por lo que nos ofrece ese fondo barroco y esta nave. Una nave, como hemos dicho, estrecha, una iglesia de una sola nave, pero nos impresiona ese retablo del fondo. Ahí, en ese suelo de la entrada, es precisamente donde don Miguel quiso ser sepultado, porque quería que su tumba fuera pisoteada, porque había sido una persona indigna y pecadora, pisoteada por todos los hermanos de su hermandad. Por supuesto, los hermanos no quisieron que se enterrara allí, y lo enterraron en el presbiterio, en la cripta del presbiterio. ¿Qué era lo que pretendía hacer en esta iglesia don Miguel para ayudar a sus hermanos? Quería explicarle que nada más entrar en la iglesia, si queremos ir hacia el tabernáculo, la casa de Dios, donde Dios está en el sacramento de la Eucaristía, para llegar a ese cielo tenemos primero que morir. Y justamente en ese atrio le encarga estos dos cuadros a Valdés Leal, el In tu oculi, fine gloria mundi, el fin de las glorias mundanas, o en un abrir y cerrar de ojos. La entrada en la casa de Dios en el cielo pasa necesariamente por la muerte, y la muerte nos arrebata todas las riquezas, todas las vanidades, todos los honores mundanos, y nos iguala a todos ante el tribunal de Dios. Son crudas las pinturas, tan crudas que llegaban a repugnar la vista. Por eso el propio Murillo, que se enfrentaba mucho con Valdés Leal, le decía que estos cuadros no podían contemplarse sino con las manos en las narices de lo mal que olían. Y una vez que ingresamos y pasando por ahí, lo que nos encontramos es, hasta llegar al presbiterio, una serie de cuadros que nos van a recordar a nosotros y que recordaban a los hermanos de la Santa Caridad entonces, que para postrarse ante Dios hay que venir revestidos de caridad. Si hemos dejado la gloria mundana, ¿qué nos acompaña? Pues nos acompañan nuestras obras de misericordia. Y lo leemos en el Evangelio de Mateo. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y mientras vamos avanzando hacia el altar, hacemos nuestras esas obras de misericordia que vayamos teniendo en la vida, permitiendo que el fiel de la balanza se incline a favor de ver el rostro del Padre. Recordaría a lo mejor Miguel de Mañara en una especie de ejercicios espirituales que hizo con los carmelitas en Málaga a raíz de la muerte de su mujer, aquella frase de San Juan de la Cruz: al tercer de la vida no se examinará en el amor.
Don Miguel tiene abierto su proceso de beatificación en el siglo XIX. Sobre el coro, en la parte superior, donde el Leal nos deja encima de esos jeroglíficos de la muerte, nos deja el triunfo de la cruz sobre la muerte. Para un cristiano no se queda en la muerte. Siempre la cruz triunfa. En la parte superior vemos el lienzo que cubre el momento de fondo del triunfo de la cruz. Y ese bagaje que nos iba a acompañar en nuestro tránsito hacia el juicio lo pinta Murillo en estos cuadros con 6 obras de misericordia. Estos cuadros que nosotros vemos aquí ahora mismo no son los de Murillo, estos 2 primeros no pertenecen a él, son copias, fueron también en el equipaje de Sur. El del crucero sí, y estos 2 nunca volvieron a España, se encuentran ahora mismo en Washington y Ottawa, mientras que los de la nave de la Epístola se encuentran en Europa, pero están en Londres y San Petersburgo. Además, Murillo también pintó estos 2 cuadros, que luego comentaremos brevemente también, y los áticos de los altares del crucero. Y los 2 cuadros del crucero, pues debido a sus dimensiones de nuevo, se salvaron. Y sí, son los originales, los que tenemos en el Hospital de la Caridad. Incluso al final del año pasado fueron bajados para ser restaurados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta de Andalucía, y fue a finales del mes de diciembre. Y vamos a repasar qué era lo que quería decirle don Miguel con estos cuadros que pintó Murillo y cómo le transmite su mensaje a los hermanos. El primero de ellos, la primera obra de misericordia, es dar de comer al hambriento, el milagro del pan y los peces. Recordamos el texto del Evangelio de San Mateo. Al oírlo, Jesús se alejó de allí en una barca hacia un lugar apartado, él solo. Cuando la gente se enteró, le siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión por ella y curó a los enfermos. Al atardecer, se acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no hace falta que se vayan. Dádele vosotros de comer. Ellos le respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos aquí. Entonces mandó a la gente que se acomodara en la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y les dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos, y de los trozos que sobraron recogieron 12 cestos llenos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y a este relato San Juan añade las palabras de Felipe, el apóstol: ¿dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Y Andrés señaló a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Pues bien, es un cuadro apaisado, es un cuadro que tiene una proporción de 2,5 a 1, y es un cuadro ya de una composición muy barroca. Vemos a un Murillo en plenitud. Aquí vemos la diagonal que separa perfectamente el sermón de la montaña a media ladera, donde la ladera continúa hacia arriba, y donde la vista se pierde hacia la muchedumbre. Lo importante es el milagro y la gente hambrienta. Por eso la luz la trata de tal forma que queda el objeto del milagro, el pan y los peces y el propio Cristo, en luz y la muchedumbre. Además, aquí vemos cómo está señalando la mano, como hacía aquel ángel en el San Antonio, cómo nos lleva la visión: dadle vosotros de comer. Y con la mano está señalando a la muchedumbre hambrienta. Es un cuadro donde hay hambre. Incluso aquí hay un niño que está agarrándose al cuello de una madre, y la madre está viendo qué es lo que está pasando aquí para dar de comer a su niño hambriento. Y de nuevo los niños. Los niños, una constante en Murillo. Era el dueño de la materia del milagro y lo compartió.
Una reflexión también. Seréis como niños si queréis entrar en el reino de los cielos. El niño es el que pone la materia del milagro de su propiedad y lo comparte con todos. Dar de beber al sediento. Toma este tema del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin a la orden de Yahvé para continuar sus jornadas y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo entonces se querelló contra Moisés diciendo: «Danos agua para beber». Respondióle Moisés: «Porque os querelláis conmigo, ¿por qué tentáis a Yahvé?». Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés: «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacerme morir de sed a mí, a mis hijos y a mis hermanos?». Clamó Moisés a Yahvé y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». Respondió Yahvé a Moisés: «Pasa delante del pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar se llamó Masá y Meribá a causa de la querella de los israelitas y por haber tentado a Yahvé diciendo: ¿está Yahvé entre nosotros o no? Pues gemelo proporciones del cuadro anterior, podemos ver cómo también en este caso Murillo quiere resaltar determinadas cosas para que llegue a los hermanos de la Santa Caridad. Vemos en la roca, en este caso, en oscuro, aquí, está separando a un grupo de personas sedientas del momento del milagro. Justamente el chorro, un destello de luz, lo ilumina para saber que el agua es el objeto del milagro. Ahí vemos que Aarón y Moisés están dando gracias mirando al cielo. Es curioso, son los únicos que dan gracias, los únicos que miran al cielo. Todos los demás están afanados en beber, eran sedientos. Incluso aquí podemos ver una figura dura. Hay una madre que ni siquiera respeta su instinto maternal y bebe cuando el hijo parece no haber bebido y está demandando el cántaro del que está bebiendo su madre. Vemos por el contrario aquí una madre que da de beber a dos hijos a la vez. Vemos también a un padre que está también dando de beber a su hijo pequeño. Vemos también a los perros incluso que están bebiendo del charco e incluso hay uno que coge directamente del charco el agua. Hay sed. Es lo que él quiere explicar. La gente a la que asiste el hermano de la Santa Caridad es una gente sedienta de muchas cosas. ¿Y quién nos cuenta todo esto? Pues la única persona que mira al espectador, un niño. Y para Murillo es importante, puesto que es una figura que lo alza a los lomos de un caballo y lo sitúa incluso su cabeza más alta que la de los propios Moisés y Aarón, los personajes importantes centrales del cuadro. Es el catequista, el que nos traslada el mensaje de lo que está ocurriendo. Su mano nos está señalando el milagro. La tercera, dar posada al peregrino, la toma del Génesis. Es la historia de Abraham con los tres ángeles. Apareció sobre Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y aquí que había tres individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavad los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerza. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a su tienda donde Sara y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham por su parte acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche
junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol, así que hubieron comido. Dijéronle: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí, en la tienda. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo: ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer y además con mi marido viejo? Dijo Yahvé a Abraham: como así se ha reído Sara, diciendo, seguro que voy a parir ahora de vieja. Es que hay nada milagroso para Yahvé. En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Este relato, que hace referencia a dar posada al peregrino, nos habla de una tienda, y en este caso el Murillo sustituye por una posada, por una arquitectura, algo no tan efímero como una tienda, sino algo más contundente, para dar incluso contundencia a la posada, al peregrino. Bien, aquí vemos a la figura de Abraham. Abraham ha reconocido a los enviados de Dios, que no van vestidos como los ángeles de la época, sino que van vestidos como peregrinos, con el cordón en la mano, con sus mantos y sus sandalias. No hay alas, no hay ropajes romanos, y sin embargo los reconoce como enviados de Dios. Y dispone todo lo que tiene para esos enviados de Dios. Dios bendice la generosidad de Abraham con el embarazo de Sara, y cumple su promesa de darle un pueblo que sea tan numeroso como las arenas de la playa, como las estrellas del cielo. Ver la cara de Abraham. La cara lo expresa todo. Por una parte está agradeciendo, por otra parte está dando hospitalidad con una cara de misericordia a la persona que llega a su casa, abriéndole su casa, abriéndole todo lo que tiene, y ha sabido todo lo que hizo por darle acomodo a los tres enviados de Dios. Con esto quería decir que los propios pobres también son enviados de Dios. Redimir al cautivo. De los Hechos de los Apóstoles. Por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia trataba de orar a Dios por él. La noche anterior, el día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre 2 soldados atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole: levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Y al advertir que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Lo primero que nos llama la atención de este cuadro, no hay duda de que es la luz del ángel. Es una composición también muy barroca. Vemos perfectamente las famosas diagonales formadas por las alas, y la mano, el brazo, está señalándonos la figura de San Pedro. Vemos en la otra también las piernas de San Pedro, cómo se cruzan en la composición, en la otra diagonal. Y vemos la luz, de nuevo 2 luces. Está la luz celestial, que ilumina a San Pedro y que porta el ángel ascua, procede de él la luz.
la luz de Dios y la luz terrenal, que está aquí en este quinqué que apenas se alumbra. Es curioso porque la luz del ángel ilumina totalmente a Pedro y sin embargo la figura de los guardias, aquí y aquí, no están iluminadas. No les llega la luz de Dios. Hay que ver la figura de San Pedro también. San Pedro estaba rezando y estaba en la cárcel, probablemente le iba a caer una buena al día siguiente. Y sin embargo estaba durmiendo, porque el ángel lo despierta. San Pedro confía en la oración. ¿Por qué? Porque la comunidad estaba rezando. Vemos que los elementos del martirio, de su esclavitud, grilletes, cepos, cadenas, están situados en la base sobre la que se apoya toda la composición. Aquí, en este cuadro, hay un mensaje pascual. Hay un mensaje del Antiguo Testamento. ¿No os suena el hecho de que le diga el ángel: coge tu manto, coge tu callado, ponte las sandalias? ¿A qué nos está sonando? Nos está sonando a la salida del pueblo de Israel. Rompe las cadenas del cautiverio y sal comiendo la Pascua de pie y sal huyendo de Egipto, que yo te ayudo. Pero por otra parte, ¿qué os suena? La luz, un ángel, una cueva, es nuestra Pascua cristiana, es la resurrección de Cristo. Por una parte, en este cuadro está reuniendo la Pascua de la antigua alianza y la Pascua de la nueva alianza de Jesucristo. Tiene todo su mensaje pascual, pero es que nuestra propia muerte y entrada en casa del Padre es también una Pascua, es también liberarnos del pecado. En eso es el mensaje que él le quería dar también a sus hermanos de la Santa Caridad. Visitar a los enfermos. Él lo toma del Evangelio de San Juan. Después de esto se celebró una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Besata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban la quitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo atendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él le respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a quitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado. Bueno, pues el propio San Juan nos ha dado las coordenadas en los primeros versículos. En el tiempo había una fiesta en Jerusalén, en el espacio, en el templo, junto a la puerta de las ovejas había una piscina y había 5 pórticos. Y efectivamente Murillo pues pone su piscina por los pórticos, pero probablemente sería un rectángulo porticado y un pórtico que dividía el rectángulo en 2, y así salen los 5 pórticos. Y aquí incorpora unas arquitecturas importantes también, una en primer término con columna toscana, la vemos ahí, una en término medio, la vemos ahí con una composición corintia, y después vemos al fondo esos arcos que soportan una balustrada. Y vemos de nuevo también una luz que está iluminando en este momento al paralítico. La luz le está llegando al paralítico en el momento del milagro, la mano. Y hay otra luz que está en el fondo con un suave rompimiento de gloria, pero aquí hay atmósfera. Aquí ya se ve que ha avanzado muchísimo la pintura de Murillo. En la composición vemos que lo importante es la figura de Jesús y la figura del paralítico en diálogo. Es un encuentro. Y además es que la mano que señala y las manos que suben hacia la figura de Jesús, parece que la aceptación de Jesús por parte del paralítico en el encuentro personal que están teniendo los dos. Es curioso porque las caras de los apóstoles son bastante dinámicas. Aquí está San Juan con una cara de circunstancia
ante un gran milagro, un gran prodigio que está pasando. Pero eso es un encuentro personal entre los dos. La cara de Jesús, sin embargo, es otra cosa completamente distinta, es una cara de misericordia, ¿no? Y sobre todo el gesto de esa mano que parece tirar para adelantar al paralítico, aunque ni siquiera lo está tocando. Y la última de las pinturas que hace Murillo para las obras de misericordia es esta de El hijo pródigo. Estuve desnudo y me vestisteis. Es la consabida parábola del Padre Misericordioso, que la leemos en Lucas. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llevado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llevado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejamos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Decía el Papa Francisco en la presentación del Año de la Misericordia, en las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, 3 en particular, la oveja perdida, la moneda extraviada y la del padre y los 2 hijos. Es justamente esta del padre y los 2 hijos quien, quizás por indicación del propio Miguel de Mañara, elige Murillo para cerrar el ciclo de las obras de misericordia, pero bajo un aspecto muy curioso. El aspecto que le interesa es el del vestir al desnudo. Por eso en esta composición vemos que la figura central es del padre, fehacientemente vestido. Se ve el ropaje que ocupa un gran volumen dentro del cuadro. Asimismo vemos aquí a la derecha a los servidores. ¿Cuántos servidores en casa de mi padre? Pues los servidores en casa de su padre visten con unos vestidos de gala, calzan unas sandalias que vemos que son importantes. Sin embargo, vemos probablemente la túnica que en otro tiempo fue una túnica mejor que la de los esclavos, pero ya está raída. Y vemos la desnudez del brazo del hijo, en contraposición con eso. Vestir al desnudo, pero es que traigan el vestido, traigan la túnica. Y aquí, en la composición que hace Murillo, el ropaje se muestra en una bandeja de plata, como un elemento muy importante donde cae la luz del cuadro. Y lo ilumina enormemente. Pero, ¿qué hay también? Traigan el anillo y pónganselo en el dedo. Y este servidor muestra de forma clara en su mano el anillo. Además, incluso el perro parece que está reconociendo al antiguo miembro de la casa, que vuelve con alegría. Y aquí vemos también al ternero cebado de la mano de un niño, que con cara de alegría se incorpora también a la escena. ¿Qué es lo importante que le estaba diciendo en este caso? El vestir, el anillo y los vestidos de gala es devolver la dignidad al pecador. No solamente el abrazo importante, puesto que es la vuelta a la casa del Padre, el perdón y la misericordia del Padre, sino el revestir a la persona en su desnudez
en toda su dignidad. Cuando un hermano de la Santa Caridad vestía a un desnudo, le devolvía la dignidad al pobre. Ese es el mensaje que también quería dar. Siempre que ayudes al hermano, en su vestimenta le estás dando dignidad. Por supuesto, la segunda parte de la parábola no forma parte del cuadro porque no tiene que ver con el tema, toda la historia del hijo mayor. Y la última de las obras de misericordia no le corresponde a Murillo, sino que le corresponde desarrollarla a Pedro Roldán, justamente en el centro de la Capilla Mayor. La Hermandad de la Misericordia sobre todo se dedicaba a enterrar a los muertos, acompañaba a los moribundos en su última etapa de vida y además también a los presos y encarcelados que morían solos y les daba sepultura. Por lo tanto, quizá la obra de misericordia más importante para ellos era el entierro de Cristo, enterrar a los muertos, y el entierro de Cristo lo toma como elemento importante para la Capilla Mayor. Pero es que además incorpora ese celaje de fondo donde aparece la cruz sobre el Calvario. Es justamente el símbolo de la Santa Caridad, una cruz sobre el Calvario que está en el centro del retablo de la iglesia. Es lo que identifica a la hermandad. O también a los hermanos les está diciendo que en el centro de sus vidas, en el centro de su hermandad, está la cruz sobre el Calvario, la cruz de donde descienden a Cristo en esta composición. Además, como cosa importante, aparte de las figuras de las imágenes que se veneran en este altar, bueno, son San Jorge, por supuesto, y San Fernando Santos, digamos, aristocráticos. Están las tres virtudes arriba, pero siempre se sitúa la fe en el centro. En este caso es la figura de la caridad la que está en el centro, mientras que la figura de la fe está a la izquierda con la cruz y la figura con el ancla de la esperanza está a la derecha, la caridad rodeada de los niños. Bueno, detalles, solamente este retablo daría para hablar y hablar y hablar, lo vamos a pasar. Es una composición preciosa, magnífica, barroca, en muy poco fondo, en este bulto redondo, casi de primer término, y estos bajos relieves de términos medios, y hasta las pinturas de fondo, pues desarrolla todo el traslado de la muerte de Cristo a el sepulcro. Y los otros dos cuadros que os decía, que componían los altares laterales, son estos dos cuadros, uno sobre la figura de San Juan de Dios, otro sobre Santa Isabel de Hungría. El primero nos enseña al santo que está en Granada recogiendo a enfermos, cosa que hacía San Juan de Dios habitualmente, y se los llevaba a su convento. Bueno, pues es un modelo de lo que debía de hacer el hermano de la Santa Caridad con el enfermo que se encontrase según la regla 40. En este caso, cuentan que San Juan de Dios, paseando por Granada, yendo para su convento, se encuentra a este enfermo y lo carga. No puede con él y cae con el peso, y los enseres que llevaba se le caen por el suelo. En esto se aparece un ángel. El ángel le ayuda, pero el ángel le ayuda a llevarle sus enseres. Él sigue llevando al enfermo. Se reprochaba a San Juan de Dios que no había podido con el peso del hermano enfermo. Decía, yo no debía de estar alimentado, porque incluso los burros que se alimentan de cebada son capaces de llevar la carga, y yo que estoy bien alimentado no soy capaz de llevar la carga de un hermano. Pero es curioso, el ángel le ayuda con sus enseres, pero él sigue cargando con el cuerpo del necesitado. ¿Qué quiere decir? Que Dios ayuda, pero sigues cargando con la cruz, sigues cargando con tu peso, aunque Dios está ahí para ayudarte. A lo mejor en las cosas que tenías alrededor, esos enseres que le cayeron a San Juan de Dios y que recogió el ángel y le acompañó hasta el convento. Se preguntaban los miembros de la hermandad si ellos, duques, marqueses, condes, gente aristocrática importante de Sevilla,
iban a estar con las manos en enfermos, con llagas, con tumores. Y les deja este cuadro de Santa Isabel de Hungría, una santa reina, mucho más que todos ellos en el escalafón aristocrático, con las manos en la cabeza de un tiñoso. Es curioso porque el centro de la composición son las manos de la santa, e incluso las manos están haciendo un círculo donde están enmarcando una llaga de la cabeza de un niño. Vemos además también, en primer término, otro pobre que enseña también sus llagas. Es un cuadro que también podía repugnar y que mereció el comentario de Valdés Leal sobre Murillo, diciendo que su cuadro también repugnaba. La caridad no se ejerce porque se sea conde, duque, marqués o rey. La caridad la ejerce todo el mundo y todo el mundo la puede ejercer. Tampoco es cosa de clérigos como San Juan de Dios, sino de cualquier persona. Nos dejó también otras obras para San Jorge, como esta Anunciación. Vamos a pasar un poco algo. Y los dos áticos que os decía, el Salvador Niño y el San Juanito, también obras de Murillo, el Hospital de la Santa Caridad, niños. Murillo y los niños, bueno, ya esto no forma parte del Hospital de San Jorge, de la Santa Caridad de la Iglesia de San Jorge, sino de su misericordia con los niños, cercano de los niños. Es curioso. Pintó muchísimos cuadros de niños pobres, muchísimos, pero los niños siempre se están riendo. ¿Son niños hambrientos? Pues están comiendo uvas, están comiendo melón. Está riendo el niño, está jugando. Son niños míseros, se les está viendo en sus atuendos. Fijaros este niño, cómo sonríe, y sin embargo es un niño pobre. Es una forma muy peculiar de tratar la pobreza. Y la pobreza además en la gente como son los niños, ¿no? En las personas, pues, más débiles, ¿no? Más niños comiendo. Este incluso de la derecha, pues podríamos pensar que el niño, pues, bueno, pero tiene una abuela que lo quiere, ¿no? Que lo está juzgando, le está curando, le está quitando los cabellos. Es misericordia. Misericordia que está teniendo Murillo también a la hora de pintar toda esta gente que era la gente que encontraba por Sevilla. Bueno, pues para terminar, una pincelada, porque estando en Cádiz no podemos obviar el final de su vida. Ahí vemos que a través de su contacto con los capuchinos, pues le encargan también desde el convento de Cádiz las pinturas de Santa Catalina. Los capuchinos habían venido a Cádiz a auxiliar espiritualmente a las tropas que se encontraban en el castillo de Santa Catalina. Y precisamente cuando ellos, después de salir de la ermita del castillo, buscaron un sitio donde pudiera tener su convento, porque recibieron una importante donación, pues fundaron su iglesia de Santa Catalina. Y ahí pues dejaron los desposorios místicos, le encargaron a Murillo la pintura de los desposorios místicos y el resto de los cuadros de retablo. Parece que Murillo pues hizo la composición, hizo el esbozo, pero no le dio tiempo a terminar, y todos los cuadros, y este principal que tenía iniciado, pues lo terminó uno de sus discípulos, Meneses Osorio. Hoy en día, pues lo vemos en el Museo de Cádiz, donde sigue la misma composición que tenían en el retablo. Yo recuerdo de niño haberlo visto en Santa Catalina, donde nos llevó el colegio pues, a ver la obra de Murillo que tenía ahí. ¿Murió en Cádiz Murillo? Bueno, no se sabe. En realidad no está documentado. A nosotros los gaditanos nos gusta, pues, por el chauvinismo, ¿no? Es decir, que Murillo se cayó cuando pintaba el cuadro de los desposorios, pero es que ni siquiera se sabe si los desposorios fueron pintados en Cádiz, ¿no? Fue pintado en Sevilla, ¿no? Y después trasladado. Parece ser que sí, que él cayó cuando estaba pintando el cuadro. Lo que pasa que es que después el Museo de Cádiz, la Academia, hizo un concurso
ya en el siglo XIX, en 1862, sobre el tema de la caída de Murillo. Se presentaron muchos cuadros y muchos de ellos, pues, como estos que vemos aquí, pues, que están en el Museo de Cádiz, presentaron una arquitectura a la escena que coincidía con la iglesia de Santa Catalina de Capuchinos de Cádiz. Bien, no se sabe realmente si Murillo cayó o no cayó, pero sí se sabe que a consecuencia de la caída quedó muy maltrecho. Biógrafo casi contemporáneo como Palomino relatan que estando previamente dolido de una hernia, la caída le provocó la salida de las vísceras. No cuadran mucho las fechas tampoco. Hay quien dice que eso se produjo años antes, pintando incluso el Hospital de la Caridad. Dicen que Mañara fue el que se cayó y entonces, bueno, ahí queda para la historia toda la leyenda. Lo que sí parece documentado es que el 28 de marzo de 1681, en la nómina de los Hermanos de la Santa Caridad, perdón, 1682, al año siguiente de cuadros, en la nómina de los Hermanos de la Santa Caridad se encuentra la figura de Murillo, que está repartiendo raciones de pan en la iglesia de la Santa Cruz de Sevilla. Si el 28 de marzo repartía pan, su fallecimiento se produjo el 3 de abril, cuando estaba haciendo testamento y estaba muy mal, ante el notario, sin que el escribano llegase a concluir el testamento. Y al día siguiente, el día 4 de abril, fue enterrado en una bóveda de la iglesia de Santa Cruz. Según Palomino, él solía pasar muchos ratos en una capilla de esta parroquia ante un cuadro de Pedro de Campaña, del Descendimiento, que estaba también en una bóveda sepulcral. Y es un lienzo que podemos ver ahora en la Catedral de Sevilla, donde se trasladó porque durante la invasión napoleónica los franceses mandaron derribar la parroquia de Santa Cruz y trasladaron el cuadro entonces a la catedral. A Murillo dice que se le escuchaba decir en aquella época ya mayor y enfermo que en el momento en que Nicodemo y José de Arimatea terminasen de bajar el cuerpo de Cristo, empezaría a bajar el suyo. Es seguro, es curioso, que años antes de su muerte, él pintó para el convento de la Merced, que ya hemos dicho, el actual Museo de Sevilla, un Cristo resucitado, con claras apariencias del descendimiento, de Pedro de Campaña. Uno en Santa Cruz y otro en la Merced. Un Cristo descendiendo y otro ascendiendo. Es curioso porque en su testamento dejó dispuesto que sus misas, las misas por su alma, se realizasen en estos dos lugares, en el convento de la Merced y en la parroquia de la Santa Cruz. Fijaros qué paralelismo entre las dos figuras de Cristo. Los brazos son simétricos, los cuerpos son simétricos y el giro del cuerpo es también simétrico. Con la invasión napoleónica decíamos que la iglesia de la Santa Cruz, que había sido una antigua sinagoga, incluso una mezquita anterior, fue convertida en iglesia dedicada a la Santa Cruz. Tras la Reconquista, pues fue declarada en ruinas y derribada. Los franceses buscaron el cuerpo de Murillo, que sabían que estaba enterrado en aquella bóveda, pero la bóveda ya no pertenecía a la familia que la había labrado, sino que había sido utilizada para enterramientos colectivos años atrás, cuando la epidemia de peste. En el solar de la iglesia pues surgió la actual plaza de Santa Cruz, del barrio de Santa Cruz de Sevilla, donde esa cruz de hierro forjado recuerda a tantos que están bajo su suelo, entre ellos probablemente los restos del pintor Murillo. Otra coincidencia más. Murillo fue bautizado en la parroquia de la Magdalena y enterrado en la de Santa Cruz, ambas desaparecidas y ambas convertidas en sendas plazas sevillanas. En uno de los laterales de la plaza, una lápida de la Academia de Bellas Artes, ya en el siglo XIX, recuerda que en el ámbito de esa plaza, que fue templo sagrado, están depositadas las cenizas del célebre pintor. Así, la Academia rindió homenaje a su fundador. Ahí tenemos la placa de 1858. Pues tras lo visto, vemos que estamos ante un personaje que se muestra como un hombre creyente. Y esa
creencia personal la expresa esa fe a través de su arte. Su forma de ser, su interior de persona está expresado en toda su obra. Toda su dimensión espiritual la llevó a través de la Cofradía del Rosario, de la Orden Tercera Franciscana, hermano de la Santa Caridad, donde ejerció las obras de misericordia. Recordemos la puesta en libertad también del hijo de su esclava. Recordemos cómo daba de comer a los hambrientos pocos días antes de morir. A decir de su contemporáneo Palomino, Murillo es buena persona, de amable trato, humilde y modesto, tanto que no se desdeñaba de tomar corrección de cualquiera, y hombre tan desinteresado que a pesar de haber hecho tan grandes obras, cuando muere solo le encontraron en su casa 100 reales y 60 pesos en un cajón. He intentado hacer un arreglo a la moneda de hoy y a mí me salen unos 600 euros. 600 euros poseía en la tierra y su alma en la gloria. Y muchas gracias. Queríamos darle las gracias a Luis, indudablemente al presentador, pero todo esto ha sido posible gracias también a un hermano nuestro que está aquí, que yo me gustaría que viniera un momentito. Tenemos un detalle para Luis y yo espero que se lo pegara, que es el legado de formación nuestro. Así que, José Miguel, por favor. A otro amigo mío. En el nombre de la hermandad queríamos hacerte entrega de este presente, que yo sé que a ti estas cosas te gustan mucho y lo vas a tratar con mucho cariño. Así que, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me he dado de poder expresar lo que siento por este pintor. Bueno, efectivamente, la historia es una imposición. Qué bien. Muy bien, pues muchas gracias. La historia de nuestra hermandad escrita.